de veras. Miren, yo se los digo fácil. Nací en 1947, acabo de cumplir 50 años. 1. 2. Soy licenciado en Letras por la Universidad de Friburgo, en Suiza. He sido presidente nacional del PAN, diputado federal en 2 ocasiones. Escribo en Reforma, en Proceso, en Nexos, en Vuelta, en Z, en La Opinión de Los Ángeles, en el ABC y en El País de Madrid, en unas cuantas revistas más europeas y suramericanas. He hecho una media docena de libros y ahí termina este asunto. Así que podemos empezar. Me da mucho gusto estar en esta comunidad académica del Colegio Holandés. Sé que predominantemente el auditorio de esta mañana está compuesto por estudiantes y maestros de las escuelas de Derecho, de Relaciones Internacionales y, si no me equivoco, de Comunicación. Entonces voy a tratar un punto para cada una de las escuelas. Primero voy a empezar por la más tradicional en todas las instituciones superiores desde la Edad Media, que es la Escuela de Derecho. Me referiré a 3 principios generales de derecho. El primero es que el derecho solamente favorece a los que están despiertos y nunca a los dormidos. Así decían los romanos: Jura vigilantibus obveniunt, non dormientes. El derecho, pues, no favorece a los que pasan la vida con los ojos cerrados, a los que no conocen el derecho, a los que no están atentos al respeto de sus propios derechos y libertades, a los que no hacen con su vida la vigencia del propio derecho. Es más, yo diría que esto es válido cuando menos desde Heráclito de Éfeso, que dice que el verdadero logos, que la verdadera palabra de razón, solo es para los hombres despiertos, no para los dormidos. Y esto es muy importante en una sociedad como la nuestra en transición. Lo podría decir de otro modo: esta ciudad nuestra estará controlada. Un segundo principio de derecho: Jus et obligatio sunt correlata. Los derechos y las obligaciones son correlativos. Uno de los daños mayores en términos culturales que nos ha hecho el régimen priista en México ha sido el de, por la dádiva, por la corrupción, por el cohecho y por el paternalismo estatales, crear un pueblo de derechohabientes y no de deberhabientes, de personas que están dispuestas a exigir sus derechos pero no a cumplir sus obligaciones. Miren, a mí me basta ver lo que pasa en la puerta de la escuela a la que todavía llevo al menor de mis hijos cada mañana para entender esto. Damas y caballeros que a las 11 seguro están tomando el té muy aristocráticamente, a las 7:45 son capaces de decirse cualquier cosa, de estacionarse en doble fila, de parar sobre el eje vial y bajar al niño del lado del arroyo. O sea, tienen derechos, pero no obligaciones. Y yo creo que un pueblo que piense que solo tiene derechos y no tiene obligaciones es un pueblo que socialmente se suicida. Porque en la exigencia única de los derechos particulares uno frente a otro, sin referirse a las obligaciones, lo que hay sería la guerra de todos contra todos. Último principio general de derecho: Opprimit leges timor. El miedo asfixia la ley. Miren, vean la propaganda de la Secretaría de Hacienda. Me entenderán. En negro: pague impuestos, no pague consecuencias. Un barquito que se hunde, unos dedos que se queman. El miedo, el temor, no la ley, no la conciencia, no el deber, no el miedo. Y vean la propaganda del PRI: podrías perder tu empleo, podrías perder tu trabajo, te podría ir mal, pero ya nos fue todo lo mal que nos podía ir. Todas las amenazas de miedo que ha hecho el PRI se han cumplido.
pero con él en el gobierno. En 94 dijo, si gana el PAN, se desplomará el peso, subirán los intereses y se desquiciará la economía. Pues eso pasó. Nada más que no ganó el PAN, ganó el PRI. Pero la sola publicidad de esta naturaleza, basada en el miedo, muestra que se quiere asfixiar la ley. Creo que la comunicación es lo más importante que los hombres podemos hacer unos con otros. Intercambiar. Pero la materia prima de la comunicación es la información. Un teléfono es un medio de comunicación, porque es de ida y vuelta. La televisión es un medio de información. El periódico es un medio de información. La radio es un medio de información. Solo hay un canal de ida, no hay vuelta. Cuando es de ida y vuelta el intercambio de información, hay comunicación. Entonces, si no hay información, no hay comunicación. Quien estudie y quiera comunicar, tiene que ser una persona dispuesta a entregar información. Y la información tiene que ver con los hechos. Imaginen ustedes que ayer la información que llegó de Perú hubiese sido una información que no era un hecho, sino una volada. Todos los comentarios que se hubieran suscitado a partir de esa volada serían falsos, no habría habido comunicación. Para que haya comunicación tiene que haber información de hechos, de algo que haya pasado, en efecto sucedido. Y si no hay comunicación en nuestro país es porque la información anda deficiente. Examinen los periódicos. Vean sus primeras planas. Ustedes tienen tiempo y ganas de eso. Y verán que el 80% de lo que ahí está no es información, es opinión. Los ciclos son interesantísimos. Los lunes opina don Fidel Velázquez. Los martes la Coparmex opina de lo que opinó don Fidel Velázquez. El miércoles los diputados opinan de lo que opinó la Coparmex, de lo que opinó don Fidel Velázquez. El jueves el PAN opina de lo que opinó la Coparmex, de lo que opinaron los diputados, de lo que opinó don Fidel Velázquez. El viernes el PRD opina de lo que el PAN dijo, que dijo de... El domingo se descansa y el lunes empieza otra vez, salvo que el arzobispo Rivera opine el domingo y se adelante y empiece el ciclo antes que don Fidel. Cuando uno empieza a buscar hechos en un periódico, tiene que ir a la página deportiva. Atlante 2, Necaxa 2. Eso es un hecho. Cuando los deportes llegan a la primera plana, cuando Hugo dice que Bora es un imbécil, cuando es opinión, no cuando es hecho. Y yo creo que la responsabilidad de quienes estudian comunicación para la política, para la vida social, es estar dispuestos a dar información para que pueda haber comunicación. Si no, hasta el comentario es una tontería. Hasta el comentario. Les doy información, por ejemplo. Nosotros vivimos en una batalla constante por la información. Los 4 estados que gobierna el PAN en el país recibieron la mitad de la inversión productiva nacional y extranjera el año pasado. Ese es un hecho. Nadie lo dice. Y entonces es muy difícil para uno convencer a las personas de que ahí se gobierna bien, de que se genera confianza en el inversionista. El estado con menos corrupción administrativa del país es el estado de Chihuahua, lo gobierna el PAN, no se dice. El estado con más atractividad para la inversión del país es Baja California, lo gobierna el PAN, no se dice. No se informa. De las 5 ciudades con menos problema de empleo del país, 4 gobierna el PAN, no se informa.
no está en los periódicos, no está en la información o está sepultado por un montón de otras cosas. Entonces, mientras no haya información, qué difícil será que nos podamos comunicar. Vamos a estar navegando en el mar de la opinión, del juicio sin base en datos reales. Entonces, para quien quiera generar comunicación, es capital producir de veras información, emitir información que tenga que ver con los hechos. A mí me impresionó mucho hace 1 año y medio, 2, estuve en Alemania. Llegué a la ciudad, todavía ciudad-estado, porque así es, de Bremen, que es un viejo puerto de la Liga Hanseática, ahí del Renacimiento, de comerciantes. Hansa es comercio, por eso Lufthansa es aerocomercial, ¿no? Llegué ahí y estaban en campaña electoral. Ese lugar lo había gobernado toda su historia después de la posguerra el Partido Socialista. Y era una campaña muy interesante porque las encuestas marcaban que podían perder los socialistas. Una campaña reñida. El periódico más importante de Bremen, que se llama el Weser Kurier, que quiere decir el correo del Weser, que es el río que por ahí pasa y desemboca en el mar. Lo compré en la mañana porque dije, debe estar lleno de información política. En la primera plana no había una línea de información política. Había datos. Bremen es una ciudad que produce chocolates y dulces. Había datos de la industria chocolatera y dulcera. Es un puerto. Había información de los tonelajes que se habían movido ese mes. Es una ciudad industrial. Había datos del empleo. Puro dato, duro. Y decía yo, ¿y la campaña? Por ahí por la página 20 había media plana con tantas columnas como partidos políticos y una información del mismo tamaño de cada uno. De puros hechos. El partido tal hizo tal evento en tal lugar en el que propuso lo siguiente, Entonces yo, sorprendido de veras, porque yo he hecho la mitad de mi vida en periódicos y la otra mitad en política, hablé al periódico y pedí una entrevista con el jefe de redacción, al cual le pregunté, oiga, ¿y por qué la política no está en la primera plana? Y me contestó, porque de lo que dicen los políticos poco se puede comprobar. Y nosotros no damos información de la que no podamos ser responsables porque está comprobada. Imagínense ustedes en qué quedaría el 80% de las hojas de información supuesta que se imprimen en esta ciudad si hubiera que comprobar por ley, como es en Alemania, los datos que se aportaban. Yo creo que estarían las planas en blanco, vacías o llenas de notas deportivas, ¿no? Hasta la Liga Maya y la Liga Olmeca de infantil de béisbol iban a tener plana, pero no nosotros los políticos. Cuando uno como político da datos, corre el riesgo de no salir en la prensa. Les voy a contar una anécdota. Hace 2 años, 2 años y medio, descubrimos cuánta era la deuda de los gobiernos de los estados del país con la banca privada. Era tan grande la suma que si los gobiernos de los estados de nuestro país decidían no pagar, la banca privada quebraba. Entonces yo convoqué a una rueda de prensa al PAN y di a conocer estos datos y les entregué a todos los periodistas la hoja con los números, estado por estado. Al final de la rueda de prensa me hicieron una pregunta. ¿Qué opina usted de lo que opinó de usted Muñoz Ledo? Y dije, mire, no voy a opinar. Creo que no es relevante. Creo que lo importante es esto. Esto es gravísimo y son hechos. Enojados me acusaron de prepotente y se retiraron. Solo un medio dio la noticia. Fue el programa 24 horas esa noche. Y entonces me hablaron para reclamarme por qué había yo discriminado a todos los demás. A todos se les dio igual, solo que no les interesaron los hechos. Le interesó que yo le contestara a Muñoz Ledo y si no, no había nota.
prefirieron la opinión a la información. Yo creo, insisto, que quien estudia comunicación y le quiere hacer un bien político a su país, tiene que estar dispuesto a la información de hechos. Tercero, para los amigos de relaciones internacionales. La normalidad de la vida internacional depende de la normalidad de las vidas nacionales. Los únicos países que tienen verdadera política internacional son los que tienen verdadera política interior. No al revés. Fíjense cuánta política exterior tuvo México antes sin política interior y dónde estamos. Ahora ya no tenemos política exterior, solo tenemos sumisión, resignación frente al exterior. ¿Por qué? Porque muchos años nuestro país tuvo una brillantísima política exterior que no estaba fundada en una buena política interior. Y entonces se nos cayó el teatrito. Un país como Suiza, que es de este tamaño, tiene las dimensiones superficiales del estado de Yucatán, tiene 38,000 kilómetros cuadrados, nada, de los cuales el 40% no se puede cultivar porque es montaña. Tiene una política exterior vigorosísima. ¿Por qué? Porque tiene política interna. No hay política exterior que se sostenga sin política interior. La vida internacional justa, libre, decente, depende de que las vidas nacionales sean así, si no se desploman. Nuestro país jugó en la política internacional en dos tableros durante muchos años. Fue peón en el tablero económico de los Estados Unidos y fue peón en el tablero político de la Unión Soviética mientras existió. Se protegía a las blancas con las negras, jugaba de los dos lados, pero en los dos lados de peón. Cuando se terminó el ajedrez, resultó peón y ya las negras no pueden proteger a las blancas. Está solo frente al rey y el rey se lo puede comer si es que no se lo ha comido. No hay política exterior sin política interior. Y lo que estamos haciendo hoy en México, en esta ciudad, en esta campaña, es tratar de que México tenga política interior por medio de que en el país haya democracia. En 1929 se firmó el acta de nacimiento del PRI. Ese mismo año se firmó el acta de defunción de los derechos de los ciudadanos de esta ciudad. Fue el último año que se votó en esta ciudad. Coincidieron. Yo no soy astrólogo, ni creo en la cábala, pero coincidieron. Les propongo un remedio medio astrológico, medio cabalístico, pero sobre todo democrático. El 6 de julio, con el acta de nacimiento de los derechos ciudadanos de los habitantes de la capital, ¿por qué no firmamos el acta de defunción del PRI? Gracias. Mi respetuoso agradecimiento a la comunidad académica del Colegio Latino. En nombre de la rectora, señora Amanda de Del Monte, en lo cual estamos muy agradecidos por su presencia y ojalá con el voto del pueblo será usted el escogido. Gracias.
Carlos Castillo. Por hacer un aplauso. Un aplauso. Pues nuevamente muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta reunión del Club Rotario La Villa que se honra con la presencia de todos ustedes. Ahora vamos a proceder a las ceremonias que son tradicionales en el Club Rotario La Villa y para eso le vamos a pedir a nuestro cantautor internacional don Antonio Vargas Aranda nos haga favor de pasar aquí para entonar nuestros cantos rotarios. Gracias, Jorgito. Bienvenidos, amigos. En este club nos iniciamos siempre en nuestras reuniones haciendo unos cantos rotarios que son muy simples. Todos ustedes tienen una hojita, los invitamos a que canten con nosotros. Porque de todo corazón, los amigos de la villa les decimos a todos, ¿cómo? De querer servir, servir sobre todas las cosas, dar en sí antes de pensar en sí. Repito, estrechando nuestras